Heredó la cabaña de su abuelo, situada en lo alto de un acantilado, y pensó que simplemente la limpiaría y vendería la vieja propiedad. Pero cuando abrió la puerta y encontró un alijo oculto de pruebas que encubrían una aterradora verdad enterrada durante casi 80 años, toda su vida dio un vuelco. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. El aire de la ciudad seguía oliendo a caucho quemado, aceite viejo y metal caliente cuando Jamal Harris salió de la cochera, todavía con las manos manchadas de grasa y la mente sumergida en ese silencio gris que se había instalado en él desde el funeral. El sol de Tennessee caía con un calor pesado sobre las calles, pero él apenas lo sentía. Desde que enterró a su abuela 4 días atrás, todo parecía desdibujado, como si caminara envuelto en una niebla espesa que amortiguaba los sonidos y apagaba los colores. Incluso el bullicio constante del taller, con sus compresores bufando y los mecánicos gritando instrucciones, le parecía distante, casi irreal. El cuerpo se movía por costumbre, aflojando tuercas, cambiando filtros, levantando motores, pero la mente vagaba atrapada en un remolino de recuerdos y vacío. La abuela había sido su único hogar, el único pedazo firme de su vida, y ahora no quedaba nada. Había muerto cansada, después de demasiados años luchando con una enfermedad que consumía no solo su cuerpo, sino también la estabilidad frágil de la pequeña familia que quedaba. Jamal todavía la veía en la cocina del diminuto apartamento, con su trenza blanca cayéndole sobre el hombro y la voz suave tarareando viejas canciones de iglesia. Era la única luz constante en una infancia marcada por una madre ausente y rota, por noches de sirenas en la calle y días en que faltaba el dinero para la electricidad. Cuando cerró los ojos en el hospital, algo más que su vida se apagó. Se desmoronó la poca estructura que mantenía a Jamal en pie. Ahora vivía en el sofá de un compañero del taller, encorvado cada noche en un colchón demasiado corto, con una mochila vieja como único equipaje. Cada vez que despertaba, por un segundo esperaba escuchar a su abuela removiendo una olla o doblando toallas. Luego la realidad le devolvía el golpe. La habitación extraña, el olor a humedad, la ausencia definitiva y el miedo. Ese miedo silencioso de no tener hogar, de no tener nada. Aquel día, cuando caminaba hacia la parada del autobús, el luto seguía apretándole el pecho como un peso concreto. No sabía qué futuro le esperaba, salvo el mismo trabajo interminable y las mismas calles agrietadas de su barrio. Ese rincón de Knoxville, donde los edificios parecían cansados y las familias sobrevivían como podían. Los niños jugaban en la cancha de cemento resquebrajado. Las madres hablaban desde los porches intentando olvidar por un rato las facturas impagas, y la policía pasaba a intervalos que nadie encontraba relevantes. Jamal se sentía como un espectador atrapado en una obra repetida demasiado. Pero todo cambió al día siguiente del funeral, cuando un hombre alto, vestido con un traje impecable, lo abordó al salir del taller. El contraste entre ellos era tan grande que Jamal miró alrededor para asegurarse de que el extraño no buscaba a otra persona. El abogado David Rosen, nombre brillante en su tarjeta, le explicó con una cortesía distante que su abuela le había dejado una propiedad. Al principio Jamal pensó que era un error. ¿Qué propiedad? Si la mujer había muerto entre deudas, si apenas habían tenido para pagar medicinas. Pero Rosen insistió, mostrándole documentos oficiales. Una casa, en las montañas de Tennessee. Una casa que no sabía que existía. Las palabras le parecieron irreales. No podía imaginar a su abuela teniendo una propiedad, mucho menos en las montañas. Y cuando Rosen mencionó que perteneció al padre de su madre, un hombre del que casi nunca se hablaba, una sensación extraña se instaló en él. Había escuchado el nombre Charles Hayes solo un par de veces, siempre acompañado de un silencio incómodo, como si fuera un capítulo prohibido. Su madre jamás mencionó a su padre sin cambiar de tema u ocultar un gesto de ira o de dolor. La revelación de que ese hombre había dejado una casa colgando de un acantilado, así lo describió el abogado, como si la estructura estuviera literalmente adherida a la roca, despertó algo más que curiosidad en Jamal. Era como si su abuela, en su último acto, le hubiese dejado una puerta entreabierta hacia un pasado enterrado. Esa noche, al llegar al apartamento prestado,
Dejó los papeles sobre la mesa y se quedó mirándolos bajo la luz amarillenta de una lámpara barata. No se atrevía a tocarlos de nuevo. El nombre de su abuela estaba allí, en tinta azul, firme, como si todavía le hablara. Fue entonces cuando el teléfono vibró. El nombre de su madre apareció en la pantalla. No hablaban casi nunca y la tensión entre ellos había crecido con los años, como una planta venenosa. Dudó antes de contestar, pero el dedo terminó aceptando la llamada. La voz de ella llegó ronca, desgastada por el alcohol y la vida dura. Escuché lo de la casa, dijo sin preámbulos. Sonaba asustada y enojada. No vayas, no deberías. Prométeme que no vas. Él pidió una razón, pero ella balbuceó algo incomprensible, golpeó algo contra la mesa y colgó. Jamal se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo un escalofrío que no venía del frío. Si incluso ella, que no temía casi nada, le exigía mantenerse alejado, había algo más detrás. Al amanecer decidió que debía ir, no tanto por la casa, sino por la abuela. Si ella dejó eso para él, era por algo. Empacó lo poco que tenía, una linterna vieja, guantes de trabajo, la foto de su abuela en un marco pequeño, su medalla de plata con la cruz que siempre llevaba en el pecho. Cerró su mochila y dejó una nota en la mesa para su amigo. Volvería pronto, quizá en unos días. El viaje hacia las montañas comenzó con carreteras amplias, luego con caminos más estrechos, y finalmente con senderos donde el GPS simplemente se rindió, insistiendo en que él se encontraba fuera de cualquier área conocida. La señal del teléfono desapareció por completo. Las estaciones de servicio se convirtieron en estructuras de madera desgastada, apenas atendidas por ancianos que lo miraban con curiosidad. A medida que conducía, la vegetación se hacía más espesa y el paisaje más salvaje. Vio arroyos que brillaban entre las rocas, bosques densos que parecían murmurar historias antiguas, y montañas que se alzaban como gigantes silenciosos. Finalmente llegó a un sendero de tierra tan empinado y cubierto de maleza que su auto no podía continuar. Apagó el motor y el silencio del bosque lo envolvió. El aire olía a pino, tierra húmeda y algo más profundo, antiguo. Tomó su mochila, la ajustó sobre sus hombros y comenzó a subir. La caminata fue larga y difícil. El suelo resbalaba, las raíces sobresalían como trampas y el sendero se estrechaba a medida que ascendía. En ciertos puntos, el vacío se abría a su lado como una boca interminable. El sudor le corría por la frente, pero no se detuvo. Había algo en su interior empujándolo hacia adelante. Una mezcla de necesidad, intuición y un extraño sentido de pertenencia. Cuando finalmente llegó a la cima, la vio. La casa. Una estructura envejecida, hecha de madera gris y piedra, encaramada al borde mismo de un acantilado. Parecía desafiar la gravedad, sostenida por pilares que se hundían profundamente en la roca. El viento la rodeaba como si la conociera desde hacía décadas. La sensación de aislamiento era aplastante, y sin embargo, había una extraña belleza en cómo se integraba con el paisaje agreste. Jamal subió los escalones del porche, que crujieron bajo su peso. La puerta tenía una cadena oxidada y un candado pesado, que coincidía con la llave que el abogado le había entregado. Respiró hondo antes de girarla. El mecanismo cedió con un chasquido que resonó por todo el interior. Empujó la puerta, que se abrió lentamente con un gemido prolongado. El aire dentro era frío, estancado, cargado de polvo acumulado durante años. La luz entraba por las ventanas, iluminando partículas suspendidas que brillaban como ceniza dorada. Había muebles viejos cubiertos con una fina película de polvo, libros apilados, mapas clavados en las paredes, herramientas, fotografías amarillentas. Era como si el tiempo se hubiese detenido en el instante justo antes de que alguien saliera a tomar aire fresco y nunca regresara. En una mesa junto a la entrada había un sombrero colgado en un clavo, una taza con grietas y una fotografía enmarcada. Jamal la tomó con cuidado. En ella un hombre con uniforme de ferrocarril posaba serio junto a una locomotora. Tenía rasgos duros, mandíbula firme, ojos profundos. Y en la esquina inferior, apenas visible bajo el polvo, una frase escrita a mano. Para mí, Lorraine. Siempre esperando el silbato. Lorraine era el nombre de su abuela. El corazón de Jamal se encogió.
Nunca había visto esa foto. Nunca había visto el rostro de su abuelo. Nunca supo que había habido tanto amor en esa historia silenciosa que su familia había enterrado. Quizá para protegerse, quizá para olvidar. El día avanzó mientras exploraba la casa, recorriendo cada rincón, cada mueble, cada objeto que contaba una pequeña parte de una vida que él apenas comenzaba a comprender. Cuando finalmente el cansancio lo venció, se recostó en un viejo sofá cuyos resortes gruñeron bajo su peso. Cerró los ojos solo un momento, pero el silencio profundo de la montaña lo arrulló hasta dormirlo. Despertó entrada la noche, con el corazón latiendo rápido. Había escuchado algo, un sonido sutil, pero inconfundible. Pasos, no dentro de la casa, sino en el exterior, sobre la grava. Pasos lentos, medidos, que se acercaban y luego se detenían justo frente a la puerta. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Shamal se quedó inmóvil. Incluso dejó de respirar por un momento. Sintió que la casa contenía el aire con él. Esperó eternos segundos hasta que los pasos se alejaron, deslizándose hacia la oscuridad. Cuando volvió a recostarse, no logró conciliar el sueño. La casa crujía con el viento, pero esos pasos no habían sido el viento. Alguien había venido hasta la puerta. Alguien sabía que él estaba allí. Y en ese instante, comprendió que la herencia de su abuelo no era solo madera vieja y recuerdos olvidados. Había algo más profundo en aquella montaña. Algo que había estado esperando por décadas. Algo que ahora lo había encontrado a él. La madrugada lo encontró despierto, sentado en el borde del sofá con los codos apoyados en las rodillas y la vista clavada en la puerta como si en cualquier momento pudiera abrirse sola. No había pegado un ojo desde que escuchó aquellos pasos afuera, aquel caminar lento y deliberado que parecía medir cada piedra del porche. El silencio del amanecer no le ofrecía consuelo, más bien hacía que el eco del miedo resonara con mayor claridad en el interior de la casa. Y sin embargo, mientras la luz tenue comenzaba a filtrarse por las ventanas polvorientas, algo dentro de él se afirmó con una decisión que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Si alguien lo vigilaba, era porque temía que él encontrara algo en aquel lugar. Y si temían, era porque había una verdad esperando bajo esas paredes envejecidas. Una verdad que su abuela quiso que él descubriera. Se obligó a levantarse, estirando músculos tensos por la inquietud. El frío de la montaña se colaba por las rendijas, haciendo crujir la madera vieja. Caminó hacia la mesa donde había dejado la fotografía del hombre de uniforme. La tomó otra vez con delicadeza, observando de nuevo el rostro serio y resistente de su abuelo. Había algo en esos ojos, una mezcla de determinación y tristeza, que ahora le hablaba de un modo distinto. Como si aquel hombre, décadas después, le pidiera que continuara lo que él no pudo terminar. Con la imagen aún en la mano, comenzó a explorar la casa con la intención de entender qué clase de vida había llevado ese hombre. Pasó por la cocina, donde encontró frascos vacíos, un sartén oxidado y un estante lleno de latas vencidas, algunas de ellas deformadas por el tiempo. Un olor tenue a humedad impregnaba el aire. Abrió cajones con cubiertos viejos, una libreta con listas de compras que parecían haber sido escritas a lo largo de años, siempre repitiendo los mismos productos simples: arroz, frijoles, café, harina. Caminó luego hacia la sala donde la luz del amanecer entraba en haces inclinados. Fue entonces cuando reparó en una serie de mapas colgados con clavos en las paredes, algunos tan viejos que el papel se desmoronaba en los bordes. Eran mapas de la región montañosa, con senderos marcados, altitudes, rutas de ferrocarril y túneles mineros dibujados con precisión obsesiva. Algunos estaban señalados con tinta roja, flechas y símbolos que él no entendía. Parecían hechos por alguien que conocía el terreno a profundidad, como si hubiera pasado años estudiando la montaña. Su atención fue atraída hacia un pequeño escritorio de madera en el rincón, donde el polvo se acumulaba en capas espesas. Al abrir los cajones, encontró papeles sueltos, recibos, hojas con cálculos, y finalmente un objeto que lo hizo detenerse. Un cuaderno grueso, encuadernado en cuero oscuro, cerrado con una cinta seca que se deshizo entre sus dedos. El corazón le dio un salto. Intuyó inmediatamente que aquello era importante, que contenía la historia que nadie le había contado.
Se sentó en la silla rígida y abrió el cuaderno con cuidado. La primera página llevaba una fecha escrita en tinta ya desvanecida, 1973, y debajo una letra firme pero cansada. Era el diario de su abuelo. Pasó la palma por la página como si quisiera absorber el pasado a través del tacto y comenzó a leer. Al principio, las entradas hablaban de la rutina del trabajo en el ferrocarril y en la mina. Turnos agotadores, manos lastimadas por las herramientas, rieles que debían repararse bajo lluvia o frío, compañeros que bromeaban para aliviar el cansancio. Describía la vida de un hombre que trabajaba duro, que se tomaba su responsabilidad con seriedad y que, a pesar de la dureza del oficio, encontraba cierto orgullo en mantener la maquinaria en marcha. Pero conforme avanzaba, el tono cambiaba. Las frases se volvían más breves, más tensas. Comenzaban a aparecer nombres de compañeros que desaparecían después de turnos intensos, rumores de túneles inseguros que la administración se negaba a cerrar, y accidentes que parecían demasiado frecuentes para ser mera mala suerte. El apellido que más se repetía era Rowles. La familia Rowles, dueños absolutos de la mina y de casi todo el condado en aquellos años, surgía en las páginas como una sombra omnipresente, vigilante. El diario hablaba de órdenes estrictas de no hablar con la prensa, de escondites improvisados donde los trabajadores se reunían en secreto para discutir condiciones, de un silencio forzado que caía sobre cualquiera que cuestionara la seguridad de los túneles. Yamal sentía la garganta apretada mientras pasaba las hojas, como si escuchara la voz de su abuelo susurrándole desde otro tiempo. Entonces llegó a la entrada marcada con dos líneas subrayadas. 12 de abril de 1976. Yamal leyó con una mezcla de horror y fascinación. Aquel día, según las palabras del propio Charles, una sección entera del túnel principal se vino abajo, atrapando dentro a 9 mineros. Los sobrevivientes gritaban que algunos aún estaban vivos bajo los escombros. Charles había visto con sus propios ojos un destello de luz moviéndose al fondo de la oscuridad. Pero los Rowles llegaron rápidamente, acompañados de hombres armados y trajeados. Ordenaron sellar el túnel. Declararon que la estructura era inestable y que rescatar a los atrapados solo pondría más vidas en riesgo. Se acabó, dijeron, y mientras el polvo todavía flotaba en el aire, mandaron soldar una puerta de acero. Nada más que hacer, repetían. El diario relataba cómo los trabajadores intentaron protestar, cómo Charles había sido empujado, golpeado, silenciado. Aún se escuchaban los golpes desde adentro, escribió. Aún pedían ayuda. Yamal sintió un frío recorriéndole la espalda, una rabia ajena mezclándose con la suya. La letra de su abuelo se volvía temblorosa a partir de esa página, como si cada palabra le costara un fragmento de alma. El resto de las entradas describían un ambiente de tensión absoluta. Charles comenzó a documentar todo lo que veía. Fallas estructurales, pagos sospechosos, reuniones nocturnas entre los directivos y figuras influyentes del condado. Tomó fotografías, copió documentos, habló con viudas y trabajadores. Su obsesión por la verdad crecía al mismo tiempo que aumentaban las amenazas. Piedras lanzadas a su ventana, mensajes anónimos diciendo, déjalo enterrado, sombras siguiéndolo en el camino de regreso a casa. Una noche fue atacado por 2 hombres que lo golpearon y le dijeron que su hija, la madre de Yamal, sufriría si él seguía metiendo las narices donde no debía. La voz del diario se volvía cada vez más sombría. Charles sabía que estaba en peligro, que había visto demasiado y que los Rowles no permitirían que nadie contara lo ocurrido. La última entrada hablaba de su decisión de abandonar la ciudad para proteger a su familia, de que había un lugar en la montaña donde nadie lo buscaría, donde podría guardar lo que había descubierto. Cuando Yamal cerró el diario, sus manos temblaban. No solo había descubierto que su abuelo no era un hombre amargado que se aisló por capricho, sino un testigo de injusticias terribles, un hombre que trató de proteger a otros y fue castigado por ello. Y ahora él, sin quererlo, estaba metido en la misma maraña. Mientras procesaba todo, un golpe suave llamó su atención. Venía de afuera, pero el sonido no era amenazante como la noche anterior. Se asomó por la ventana y vio a una mujer de unos 50 años que subía el porche con una bolsa en la mano. Tenía el rostro curtido por el sol, el cabello recogido en una coleta y una expresión amable. Él abrió la puerta con cautela. «Buenos días»,
dijo la mujer con una voz cálida. Soy Martha Green. Tengo una tienda abajo, en el valle. Vi humo anoche. Supuse que alguien había vuelto. Ella le entregó la bolsa. Pan, queso, manzanas, un par de botellas de agua. Sonrió con tristeza cuando él dijo que era nieto de Charles Hayes. Tu abuelo era un buen hombre, comentó. Un hombre que cargaba una tristeza muy grande. La gente decía que tenía fantasmas siguiéndolo, y yo creo que era cierto. Pero nunca fue un cobarde. Jamal, conmovido por la sinceridad de la mujer, le contó que había encontrado el diario. Martha bajó la mirada, como si las palabras de su abuelo aún le dolieran. Todos sabíamos que aquella tragedia no fue un accidente, murmuró. Pero en aquel entonces, los Rowleys mandaban en todo. Hasta la policía trabajaba para ellos. Hablar significaba desaparecer. Había un tono de urgencia en su voz cuando le advirtió que no confiara en cualquiera, que tuviera cuidado si exploraba la montaña. Esa familia no olvida, dijo ella. Y tú eres un Hayes. Tras despedirse, Jamal sintió por primera vez que alguien estaba de su lado, que no estaba completamente solo en aquella historia enterrada bajo tierra. Pero la advertencia le pesaba en el pecho como una roca. Decidido a entender más, tomó uno de los mapas que colgaban en la pared, el más marcado, y se dirigió al exterior. El aire frío le golpeó el rostro, y el bosque se extendía silencioso ante él. El mapa señalaba una zona en la cresta este, no muy lejos de la casa. Caminó durante horas por senderos estrechos, escuchando el crujir de ramas bajo sus botas y el murmullo del viento entre los pinos. Todo parecía observarlo. Finalmente llegó al lugar marcado. El terreno había sido removido hacía muchos años, pero aún se notaba un hundimiento, un patrón rectangular bajo la tierra. Cavó con las manos y luego con una rama hasta descubrir un borde metálico, una tapa de acero, un acceso oculto. Estaba a punto de limpiarlo cuando escuchó voces a su espalda. Se giró bruscamente. 3 hombres salían entre los árboles, vestidos con chaquetas negras, botas pesadas y una actitud claramente agresiva. Uno de ellos llevaba gafas oscuras y sonreía con un desprecio que erizó la piel de Jamal. Parece que te perdiste, muchacho, dijo el líder. Este terreno no es para turistas. Jamal sintió que la rabia, el miedo y la determinación se mezclaban en su pecho. Sabía exactamente quiénes eran. Sabía lo que estaban protegiendo. Solo estoy caminando, respondió con un tono neutral. Los hombres se acercaron más. Uno lo empujó, otro le arrebató el mapa. Escucha bien, dijo el líder, inclinándose hacia él. Tu abuelo no supo cuándo detenerse. Tú sí deberías saberlo. Vende la casa, márchate, y olvida lo que hayas visto o creído ver aquí. No querrás acabar como él. La amenaza quedó flotando en el aire como una sombra fría, mientras los 3 se alejaban lentamente entre los árboles. Jamal se quedó inmóvil largo rato, con el corazón acelerado y los puños apretados. Esa advertencia, lejos de disuadirlo, solo encendió más la necesidad de saber qué había bajo esa montaña y por qué tantos querían callarlo. Aquella casa no era un simple legado. Era la clave de un secreto oscuro que había costado vidas. Y ahora él estaba involucrado, le gustara o no. Cuando por fin emprendió el regreso al acantilado, supo que ya no había vuelta atrás. Lo que había comenzado como una herencia se había convertido en una misión. Y aunque no sabía aún la magnitud de lo que descubriría, entendía perfectamente que los pasos que escuchó la noche anterior no serían los últimos. Había despertado a un enemigo antiguo, y el silencio de la montaña, lejos de ser pacífico, era un silencio vigilante, un silencio lleno de advertencias, un silencio que pronto, inevitablemente, se rompería. La caminata de regreso hacia la casa fue larga y tensa, con cada crujido del bosque clavándose en los nervios de Jamal como un recordatorio de que ya no estaba solo en aquella montaña. El encuentro con los hombres de los Rowlays había sido más que una simple advertencia. Había sido una declaración de guerra silenciosa, una forma de dejar claro que ellos seguían controlando lo que ocurría en esas tierras, aún décadas después de la tragedia que su abuelo había relatado en su diario. Y sin embargo, mientras avanzaba entre los árboles, respirando el aire helado que descendía desde las alturas, su miedo se transformaba lentamente en una resolución implacable. Si esos hombres querían evitar que mirara bajo la superficie, era porque allí había algo que temían.
y si temían era porque había una verdad lo suficientemente poderosa como para desmantelar todo lo que habían construido, algo que probablemente había costado vidas, incluyendo la de su propio abuelo. Cuando llegó finalmente al acantilado, la casa se recortaba contra el cielo grisáceo, con las nubes avanzando como una manta espesa sobre las colinas. Al verla, sintió que la estructura misma la observaba, como si la madera vieja reconociera su determinación y esperara su próximo movimiento. Cerró la puerta detrás de él, se dejó caer en una de las sillas de la sala y se quedó inmóvil durante un largo momento, respirando hondo para calmar la adrenalina que todavía le recorría el cuerpo. El diario de su abuelo seguía allí, sobre la mesa, abierto en las últimas páginas que describían amenazas, golpes y vigilancia. Ese texto no era solo un registro del pasado, era un mapa de peligro que aún seguía vigente. Necesitaba entender todo antes de volver al lugar del hallazgo. Si se enfrentaba a algo tan grande como los Rowleys, necesitaba cada fragmento de información que su abuelo hubiese dejado. Recordó entonces que en la casa no había revisado más que la planta principal y el escritorio. Había una puerta en el fondo del pasillo que no había explorado. Se levantó, tomó la linterna de su mochila y avanzó hacia ella. La puerta estaba cerrada, pero el picaporte se dio con un sonido hueco, y la madera se abrió lentamente, revelando un descenso oscuro. Una escalera estrecha bajaba hacia lo que claramente era un sótano excavado en la propia roca. El aire que subía desde abajo era más frío que el de la entrada y llevaba un olor antiguo, mezcla de tierra húmeda, metal oxidado y un leve toque de aceite. Bajó los escalones con precaución, iluminando cada rincón. El sótano era más amplio de lo que esperaba. Parecía una mezcla entre almacén y taller improvisado. Había estanterías llenas de frascos, latas con alimentos vencidos, herramientas viejas, cables envueltos y cajas apiladas. Pero lo que realmente llamó su atención fue un conjunto de 3 cajas grandes de madera colocadas cuidadosamente en el centro, como si fueran el tesoro protegido de su abuelo. Se acercó a la primera caja y abrió las cerraduras metálicas que la mantenían sellada. Dentro había un sinfín de documentos meticulosamente organizados, carpetas etiquetadas con fechas, nombres, números de turno, copias de informes de seguridad falsificados, cartas de trabajadores denunciando condiciones peligrosas, recibos de pagos sospechosos a funcionarios del condado. Cada hoja parecía gritar una historia de corrupción y abusos. Jamal sintió que la indignación le hervía en la sangre mientras pasaba las manos por esos papeles que nadie había querido ver durante tantos años. Abrió la segunda caja. Esta contenía fotografías, decenas de ellas. Algunas mostraban a los mineros en la entrada de la mina, sonriendo con el rostro cubierto de polvo negro. Otras eran mucho más duras, cuerpos aplastados bajo vigas, cascos rotos, heridas abiertas, túneles derrumbados. Había también imágenes de reuniones entre los Rowleys y hombres desconocidos, pagos entregados en sobres, vehículos de la empresa entrando y saliendo de zonas restringidas. Su abuelo había documentado todo, incluso aquello que nadie se atrevió a mencionar públicamente. Había puesto su vida en riesgo para reunir esas pruebas, y ahora estaban en sus manos. La tercera caja era distinta. Al abrirla, encontró rollos de mapas y planos técnicos. Los desplegó uno por uno sobre la mesa improvisada del sótano. Eran dibujos detallados de la mina, rutas de ventilación, túneles secundarios, conexiones antiguas que no aparecían en los mapas oficiales, y entre todos ellos, un plano resaltado, dibujado por mano propia de su abuelo, con líneas gruesas marcando una zona subterránea cercana a la cresta este. Un punto central aparecía remarcado con tinta roja y una nota escrita con pulso firme. No es un accidente. Jamal sintió que ese mapa era la pieza clave. Su abuelo sabía que algo debajo de la montaña no debía estar allí. Algo tan importante que los Rowleys habían preferido enterrar a 9 hombres antes que permitir que el mundo lo viera. Ahora comprendía que el diario solo era el inicio, un preludio a lo que Charles había descubierto en secreto. Una parte de él temblaba ante el peligro, pero otra, más fuerte, lo empujaba hacia adelante. Su abuelo había vivido con miedo para proteger a su familia, pero también había esperado que algún día alguien, él, pudiera terminar lo que él empezó.
Volvió a subir a la casa y se preparó. Tomó la cuerda, el viejo casco de minero encontrado en el sótano, el crowbar oxidado y la linterna que había traído consigo. También guardó unas botellas de agua y una barra de pan que Martha le había regalado. Mientras ajustaba la mochila, la tarde comenzaba a caer, tiñendo el bosque con tonos naranjas y dorados. Jamal sabía que no debía esperar a la noche. El descenso debía hacerse con luz. Quienquiera que lo hubiera espiado la noche anterior podía regresar en cualquier momento. El camino hacia la cresta se sintió distinto esta vez. Donde antes había miedo, ahora había una determinación silenciosa que guiaba sus pasos. Los árboles parecían cerrarse sobre él como guardianes, pero el sol que aún se filtraba entre las ramas le daba la fuerza suficiente para avanzar sin titubear. Llegó al claro, donde había encontrado la tapa de metal. El suelo removido la hacía visible con más facilidad. Usó el crowbar para levantarla de nuevo. El sonido metálico resonó en el aire como un lamento profundo, y el olor a humedad y polvo subió desde la abertura. Cuando finalmente logró abrirla por completo, reveló una escalera estrecha que descendía en la negrura. Encendió la linterna, respiró profundamente y comenzó a bajar. Cada peldaño crujía bajo su peso, como si protestara por no haber sido usado en tantas décadas. Al llegar abajo, sus botas tocaron un suelo firme cubierto de polvo. El aire era gélido, más frío que el exterior, y lo recibió un silencio pesado que parecía absorber cada sonido. Al iluminar el túnel, vio los rieles de una pequeña vía férrea que se perdían en la oscuridad. La piedra alrededor estaba marcada por años de trabajo, con vigas metálicas sosteniendo el techo. Caminó con cautela, sintiendo el polvo levantarse con cada paso. Tras avanzar varios metros, el túnel se abrió en una cámara amplia. Fue allí donde su linterna iluminó algo inesperado. Cajas metálicas apiladas en filas ordenadas, algunas cubiertas de una gruesa capa de polvo, otras sorprendentemente intactas. Había símbolos tallados en los laterales, números, códigos y un sello que lo dejó sin aliento. Fort Harrison Military Supply. Era imposible. ¿Qué hacían suministros militares en una mina privada? Con manos temblorosas, usó la barra metálica para abrir una de las cajas. El interior reflejó la luz de la linterna como un destello dorado. Dentro había lingotes de oro, pesados, con grabados oficiales datados en 1947. Se quedó paralizado, incapaz de comprender la magnitud de lo que tenía frente a él. Aquello no era una simple prueba de corrupción laboral. Era una conspiración enorme, un robo de oro militar escondido bajo una montaña, protegido por muertes que habían sido presentadas como accidentes. Los 9 mineros no murieron por un derrumbe casual, murieron porque habían descubierto esto. Jamal dio un paso atrás, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho. Entendió por primera vez el terror con el que su abuelo había vivido, y entendió también por qué los Rowlays todavía estaban vigilando la zona tantos años después. Habían guardado un secreto capaz de destruir carreras políticas, fortunas, reputaciones enteras. Un secreto que habían protegido con sangre. Antes de que pudiera procesar lo que debía hacer, escuchó un sonido que le congeló la sangre. Un ruido distante, metálico, acompañado de murmuraciones y pasos. Rápidamente apagó la linterna y se pegó contra la pared. Desde la oscuridad vio cómo un haz de luz avanzaba lentamente por el túnel, seguido de voces conocidas. Los hombres que lo habían enfrentado más temprano estaban allí, recorriendo el túnel, verificando que nadie hubiese tocado algo. Si el chico encuentra algo, estamos perdidos, dijo una voz que Jamal reconoció al instante como la del líder. El viejo casi nos arruina una vez. No dejaremos que el nieto haga lo mismo. Jamal se quedó inmóvil, conteniendo la respiración mientras los hombres revisaban las cajas. Maldecían en voz baja y luego se alejaban por un pasadizo lateral. Cuando los ruidos se extinguieron, encendió la linterna nuevamente y corrió hacia la escalera. Subió con todas sus fuerzas, casi resbalando en algunos peldaños, impulsado por el pánico y la urgencia. Una vez fuera, cerró la tapa con rapidez y empezó a cubrirla con tierra y hojas, tratando de borrar cualquier rastro de su visita. Su respiración era agitada y sus manos temblaban, pero no podía detenerse. Regresó corriendo por el bosque, sintiendo cada sombra como una amenaza y cada crujido como un enemigo oculto. Cuando la casa apareció entre los árboles,
Experimentó un alivio breve que se evaporó apenas cruzó el umbral. Algo no estaba bien. Un olor diferente, un detalle mínimo, lo hizo detenerse. Luego lo vio. La ventana estaba abierta. Él estaba seguro de haberla cerrado antes de irse. Entró en la sala y vio una huella de bota marcada con tierra reciente en el piso de madera. Alguien había entrado. No tuvo tiempo de reaccionar. Un golpe brutal contra la puerta lo hizo girar de inmediato. Otro embate hizo crujir las bisagras. La casa tembló cuando la madera se astilló. Y antes de que pudiera agarrar el póker junto a la chimenea, la puerta cedió con un estruendo. 3 figuras irrumpieron. Los mismos hombres que lo habían amenazado. El líder avanzó primero, con ojos llenos de odio, seguido por los otros 2. Jamal apenas logró levantar el póker cuando el primero se lanzó contra él. El golpe del metal contra el rostro del atacante resonó en toda la casa. Pero el segundo lo sujetó por detrás, lo estampó contra la pared. Un puñetazo en el estómago lo dobló y apenas pudo recuperar el aire cuando el líder sacó un arma, apuntándole al pecho. La mirada del hombre era fría, la de alguien acostumbrado a la violencia sin remordimientos. «Te lo advertimos», dijo. «Debiste irte». Pero justo cuando el cañón del arma se alineó con su corazón, un sonido súbito irrumpió desde afuera. Sirenas, rojas y azules. Las luces comenzaron a teñir las paredes de la casa. Los atacantes se pusieron tensos. El líder maldijo, guardó el arma de inmediato y ordenó retirada. Los 3 escaparon por la parte trasera justo cuando la puerta principal se abrió con fuerza. El sheriff Thomas Green entró armado, con el rostro endurecido al ver el caos en la sala. Jamal estaba arrodillado en el piso, respirando con dificultad, sudor frío bajándole por la nuca. El sheriff corrió hacia él, lo ayudó a levantarse y miró alrededor. ¿Qué diablos ha pasado aquí? Jamal señaló las carpetas, los mapas, los documentos que aún estaban sobre la mesa. Con voz apagada pero firme, dijo: «Ellos saben lo que hay bajo la montaña, y estarán dispuestos a matarme para mantenerlo enterrado». El sheriff lo miró con gravedad, entendiendo que ya no era un simple asunto del pasado. Era una bomba lista para estallar. Y mientras examinaba los documentos y fotografías que Jamal había encontrado, un cambio se produjo en su expresión. Ya no era solo preocupación, sino determinación absoluta. «Vamos a sacarte de aquí», dijo, «y vamos a llevar esto tan lejos como sea necesario». El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas cuando el sheriff condujo a Jamal lejos del acantilado. La noche caería pronto, y con ella, las sombras volverían a moverse entre los árboles. Pero ya nada sería igual. La verdad había salido a la superficie. Y aunque los enemigos aún estaban allí, silenciosos y en la oscuridad, ahora la montaña no pertenecía solo a ellos. Ahora también pertenecía a la justicia. El viaje en el coche del sheriff fue silencioso al principio, marcado solo por el zumbido del motor y el ritmo entrecortado de la respiración de Jamal, aún afectado por la pelea y la adrenalina que seguía circulando por su cuerpo. A través de la ventana, las sombras de los árboles se alargaban mientras el sol caía detrás de las montañas, tiñendo el horizonte de un tono rojizo que parecía presagio de algo grande, como si el bosque mismo fuera testigo de una historia que por fin salía a la luz tras décadas de silencio. Jamal se aferraba al cinturón de seguridad, intentando calmar el temblor de sus manos, consciente de que había cruzado un límite del que ya no había retorno. Y sin embargo, pese al miedo, sentía que por primera vez alguien más, alguien con autoridad, estaba dispuesto a enfrentarse con él a esa verdad enterrada. El sheriff Thomas Green, un hombre de rostro curtido y mirada firme, no dejaba de observarlo por el retrovisor. Veía el moretón que comenzaba a formarse en su mejilla. La expresión perdida pero decidida de aquel joven que de pronto se había convertido en el centro de un conflicto antiguo. Finalmente rompió el silencio con una voz grave. «Tienes que contarme todo desde el principio. No puedo ayudarte si no sé exactamente lo que hay en esos documentos». Jamal asintió, tragó saliva y empezó a hablar. Relató el diario de su abuelo, las fotografías, los mapas, la caja de oro militar en la mina oculta y la amenaza directa de los hombres que habían irrumpido en su casa. Habló del miedo que sintió al escuchar los pasos en la noche,
del encuentro con Martha, del descubrimiento del sótano lleno de pruebas. A medida que avanzaba, la expresión del sheriff se endurecía más y más, como si cada detalle encajara en un rompecabezas que él llevaba demasiado tiempo intentando descifrar. Cuando llegaron a la estación del condado, el cielo estaba ya cubierto de estrellas heladas. El sheriff condujo a Jamal por una entrada lateral, evitando la puerta principal para no llamar la atención. Un agente joven, de uniforme impecable, los saludó con sorpresa, pero no hizo preguntas al ver el gesto serio de Green. El sheriff condujo a Jamal a una habitación iluminada por una lámpara tenue. Allí, sobre una mesa rectangular, colocó las carpetas y documentos que habían salvado apresuradamente de la casa antes de partir. La mesa pronto quedó cubierta de papeles amarillentos, fotografías desgastadas y mapas extendidos que mostraban la mina en toda su complejidad subterránea. Green tomó uno de los planos, lo estudió en silencio y luego exhaló profundamente. Tu abuelo no estaba loco, dijo. No estaba obsesionado por nada. Estaba intentando sobrevivir y tratando de advertir a todos. Jamal sintió un nudo en la garganta al escuchar aquellas palabras. Durante toda su vida había crecido con la idea de un abuelo ausente y frío, un hombre que había abandonado a su familia. Pero ahora, con cada detalle revelado, comprendía que se había aislado para protegerlos, que había cargado una cruz que nadie más quiso cargar. El sheriff llamó a 2 agentes de confianza y les entregó las primeras carpetas. Les ordenó hacer copias digitales, guardarlas en servidores seguros e informar al fiscal del estado sin demoras. El ambiente se llenó de una tensión inmediata, como si una maquinaria cuidadosamente engrasada empezara a ponerse en marcha después de años detenida. Era evidente que Green había sospechado durante mucho tiempo que algo oscuro rodeaba la historia de la mina, pero nunca había podido reunir suficientes pruebas para desafiar a una familia tan poderosa como los Rowles. Ahora, con el material encontrado por Jamal, tenía en sus manos una bomba que podía cambiar el destino del condado. Mientras los agentes trabajaban, el sheriff regresó junto a Jamal y le ofreció una taza de café caliente. El joven la aceptó, sintiendo el calor recorrerle el cuerpo agotado. Green lo observó con una mezcla de preocupación y respeto. Esos hombres no van a desaparecer tan fácilmente. Has tocado algo peligroso, pero ya no estás solo en esto. La frase hizo que Jamal respirara un poco más hondo. Sentía por primera vez desde su llegada a la montaña que tenía un aliado real. Aún así, sabía que los Rowles no se quedarían de brazos cruzados. Habían demostrado hasta dónde eran capaces de llegar para proteger su secreto. Pasaron horas revisando material, organizando pruebas, reconstruyendo la cronología de lo ocurrido en los años 70. Jamal se sorprendió de lo detallado que había sido su abuelo. Fechas, nombres, transacciones, ubicaciones específicas. El diario mismo parecía una guía escrita para que alguien, en algún futuro incierto, encontrara el valor para mirar debajo de la superficie. Y ese alguien, inesperadamente, se había convertido en él. A medianoche, el fiscal del estado llegó a la estación acompañado de 2 analistas legales. Era un hombre de edad media, con rostro afilado y actitud directa. Leyó en silencio parte del informe preliminar y luego dio instrucciones inmediatas. Contactar a la Fiscalía Federal, aplicar una orden de protección para Jamal, resguardar toda evidencia y sobre todo evitar filtraciones que pudieran poner en peligro el proceso. La gravedad en su tono dejaba claro que aquel caso no era uno común. Si lo que parecía real se confirmaba, no solo implicaba a la familia Rowles, sino a figuras gubernamentales, militares y posiblemente a políticos que habían permitido que el silencio se mantuviera tantos años. Durante ese tiempo, Jamal fue llevado a una pequeña habitación en el piso superior, donde lo dejaron descansar por un momento mientras procesaban su declaración oficial. Le dieron una manta y agua. Aunque estaba exhausto, no podía dormir. Su mente volvía una y otra vez a la imagen de los lingotes brillando bajo la linterna, a los pasos resonando en la oscuridad del túnel, al arma apuntándole en su propia sala y a la expresión de desprecio en el rostro de aquel líder. La adrenalina seguía vibrando en sus venas, pero ahora iba acompañada de una sensación nueva,
una certeza de que lo que había encontrado tenía el poder de cambiar todo. Cuando el sheriff regresó para escoltarlo a la sala donde daría su testimonio formal, Jamal estaba listo. Pasó casi 2 horas relatando cada detalle, desde su llegada a la casa hasta el momento en que las sirenas salvaron su vida. El fiscal tomó notas meticulosas y grabó la sesión. Era evidente que el caso pasaría al nivel federal antes del amanecer. La magnitud era demasiado grande para quedarse en el condado. Al terminar, el sheriff le puso una mano firme en el hombro. Hiciste lo correcto al no huir. Eso te honra, y honra la memoria de tu abuelo. Fue una frase sencilla, pero cargada de significado. Jamal sintió un calor extraño en el pecho, una mezcla de orgullo, dolor y responsabilidad. Green lo condujo luego a un edificio anexo, donde, según explicó, estaría más seguro. Allí había una pequeña sala con un sofá y una ventana que daba al estacionamiento trasero. No era un lugar cómodo, pero era seguro, y eso bastaba por ahora. Mientras se acomodaba, escuchó la voz del sheriff hablando en el pasillo con alguien al teléfono. Se mencionaban palabras como orden judicial, sospechosos armados, operativos nocturnos y vigilancia en la mina. Aquello le confirmó que lo que habían descubierto ya no podía ocultarse. La verdad estaba avanzando, empujando puertas que llevaban décadas cerradas, y él estaba en el centro de esa vorágine. Al amanecer, agentes federales llegaron al condado. Los pasillos se llenaron de trajes oscuros, maletines, radios y un ambiente eléctrico cargado de urgencia. Jamal fue escoltado para una reunión privada donde tendría que entregar una copia exacta de todo lo que había encontrado. Algunos agentes examinaban las pruebas con expresiones incrédulas, sobre todo las fotos de los lingotes con sello militar. Era evidente que jamás habían visto algo así fuera de un archivo histórico. La idea de que oro del gobierno hubiera sido robado y escondido por una familia privada, protegida durante décadas por corrupción local, les resultaba tan inquietante como verosímil. Mientras tanto, el sheriff coordinaba operativos para localizar a los atacantes que habían irrumpido en la casa del acantilado. El líder había sido identificado gracias a un registro previo por agresión, y ya se había emitido una orden de arresto. Jamal observó desde una ventana cómo los agentes salían en patrullas hacia zonas boscosas, armados y decididos. Por primera vez, el poder de los Rowless parecía tambalearse. A media mañana, un agente federal entró en la habitación donde Jamal esperaba y le informó que sería trasladado temporalmente a una ubicación segura fuera del condado, por su protección. Accedió sin protestar. Sabía que si alguien tenía motivos para buscarlo, eran aquellos hombres que había enfrentado en la mina y aquella familia acostumbrada a eliminar obstáculos sin dejar rastro. Sin embargo, mientras caminaba hacia el coche blindado, tuvo la sensación de que esta historia estaba lejos de terminar. Había iniciado un proceso que desenredaría una red de mentiras tejida durante generaciones. En el momento en que el vehículo arrancaba, una última mirada al sheriff, que estaba de pie en la entrada de la estación, le devolvió la tranquilidad. Green levantó la mano en señal de apoyo. No dijo nada, pero sus ojos transmitieron una promesa silenciosa. Aquello no quedaría sin resolver. Y así, mientras el coche tomaba la carretera hacia el este, dejando atrás el pueblo aún medio dormido, Jamal comprendió que había pasado de heredero confundido a testigo clave en uno de los casos más importantes del estado. Aún no lo sabía, pero las horas que venían marcarían el inicio del desmantelamiento definitivo del imperio de los Rowless. Y aunque su cuerpo dolía por la pelea y su mente estaba cargada de incertidumbres, algo dentro de él se mantuvo firme. La convicción de que lo que había iniciado su abuelo muchos años atrás, ahora él lo llevaría hasta el final. El trayecto hacia la ubicación segura fue largo y silencioso. Un silencio que no solo provenía de los agentes que lo escoltaban, sino del peso de todo lo que había ocurrido desde que había puesto un pie en la casa del acantilado. Jamal observaba los bosques pasar por la ventana, tratando de procesar que en cuestión de días había descubierto secretos enterrados durante décadas, sobrevivido a un ataque, y ahora se encontraba bajo protección federal. Había imaginado su vida de muchas maneras, pero jamás habría pensado que el legado de un abuelo, casi desconocido, lo convertiría en la pieza clave de un caso que haría temblar a un condado entero. Mientras el coche avanzaba,
sentía dentro de sí ese extraño equilibrio entre miedo y determinación, un estado que había comenzado la noche en que escuchó pasos afuera del porche, pero que ahora se transformaba en algo más grande. La certeza de que todo estaba llegando a un punto decisivo. Lo instalaron en una pequeña cabaña perteneciente a un programa estatal, lejos del centro urbano y rodeada por colinas suaves. Dos agentes permanecían siempre afuera, vigilando los alrededores. Y aunque el ambiente era seguro, Jamal no lograba dormir. Las imágenes de la mina, del oro, de los hombres armados y de la mirada desesperada de su abuelo en las últimas páginas del diario se mezclaban en su cabeza como un rompecabezas inquietante. Pero también se mezclaba algo más. La certeza de que, paso a paso, la verdad estaba saliendo a la luz. En el segundo día de su protección, el sheriff Green llegó para visitarlo. Entró a la cabaña con la expresión seria que ya le era familiar, pero algo en sus ojos mostraba un avance importante. «Ha comenzado», fue lo primero que dijo. Jamal lo miró con incertidumbre, y el sheriff se sentó frente a él, apoyando los brazos sobre las rodillas. Los federales ejecutaron esta mañana órdenes de registro en varias propiedades de los Rowless. Han confiscado documentos, computadoras, archivos financieros. Encontraron transacciones que confirman corrupción y sobornos. Además, al menos 2 antiguos empleados han empezado a hablar. No sabemos cuánto durará esto, pero se está rompiendo el muro de silencio. La noticia cayó como un golpe emocional en Jamal, no por sorpresa, sino por la magnitud que implicaba. Aquella familia, intocable durante décadas, estaba por primera vez siendo investigada a fondo. Los agentes habían logrado encontrar pruebas directas que vinculaban a los Rowleys, con ocultamiento de pruebas, manipulación de documentos, e incluso con amenazas a trabajadores que se habían atrevido a denunciar condiciones inseguras en la mina. Green continuó hablando, explicando que el fiscal del estado había comparecido públicamente anunciando la apertura de un caso de alto nivel, y que los federales estaban evaluando presentar cargos por apropiación de propiedad del gobierno, homicidio involuntario y conspiración criminal. Pero lo que más estremeció a Jamal fue lo último que mencionó. Localizaron al líder del grupo que te atacó. Intentó huir, pero lo tenemos bajo custodia. Y está hablando. Cambiaría todo. La voz del sheriff tenía un tono grave, como si aún no pudiera creer la magnitud de lo que aquel hombre estaba confesando. Jamal sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Aquel atacante, que había estado a punto de matarlo en la casa del acantilado, ahora era una de las piezas que ayudarían a derribar el legado oscuro de los Rowless. El sheriff explicó que el hombre, enfrentado a un posible cargo federal, había decidido cooperar. Había confirmado que la familia había protegido el oro militar durante décadas y que los 9 mineros muertos habían sido testigos involuntarios que el patriarca de los Rowleys decidió eliminar sellando el túnel. Las declaraciones eran tan detalladas y específicas que los agentes habían podido verificar varios de los puntos en los registros históricos. El líder incluso confesó que, en los últimos años, los Rowleys habían empleado equipos privados para vigilar la zona y evitar que cualquiera descubriera el acceso oculto. Era un operativo de silenciamiento que había continuado mucho después de la muerte de Charles Hayes. Jamal permaneció en silencio mientras escuchaba todo aquello. No sabía cómo sentirse. Había rabia, porque la historia de su abuelo había sido enterrada y distorsionada solo para ocultar un crimen gigantesco. Había alivio, porque al fin la verdad estaba emergiendo. Y también había un profundo cansancio, como si su cuerpo quisiera soltar un peso que había llevado desde que abrió la puerta de aquella casa. 2 días después, la noticia estalló en los medios nacionales. Titulares hablaban del escándalo minero más grande en la historia del estado, mostrando imágenes de las operaciones de registro, de los vehículos federales estacionados afuera de la mansión de los Rowleys y de cajas selladas siendo transportadas para análisis. Se supo que varios funcionarios locales habían renunciado abruptamente, mientras otros habían sido detenidos o estaban bajo investigación. La caída de la familia que controló durante décadas la región había comenzado. Pero no todo era jurídico y político. Algo más había nacido en la comunidad. Los familiares de los mineros fallecidos comenzaron a llegar al condado, muchos de ellos ancianos que nunca habían recibido respuestas sobre la muerte de sus esposos, hermanos o padres. Al enterarse de que alguien, el nieto de un trabajador,
Había sacado a la luz todo lo que el sistema había silenciado. Comenzaron a preguntar por Jamal. Y aunque el sheriff recomendó mantenerlo oculto tanto como fuera posible, llegó un momento en que su presencia fue necesaria. Las autoridades prepararon un operativo para trasladarlo al lugar donde se había decidido construir un memorial temporal, justo en la entrada que conducía a la antigua mina. El día del homenaje amaneció despejado pero frío. El cielo parecía un inmenso manto azul que se extendía sobre la montaña, como si quisiera envolverla en un abrazo reparador después de tantos años de silencio. Decenas de personas se reunieron allí, familiares de los mineros, trabajadores actuales, funcionarios estatales, agentes federales y residentes del pueblo. La atmósfera estaba cargada de emoción contenida. Algunos sostenían fotografías en blanco y negro de los hombres que perdieron la vida aquel día. Otros caminaban en silencio, tocando la tierra con las manos, como si quisieran reconectar con un pasado que al fin había recibido voz. Jamal llegó escoltado, pero no fue recibido como un protegido, sino como una pieza fundamental de aquella historia. Las miradas se posaron en él, no con lástima, sino con gratitud y respeto. Cuando los organizadores le pidieron que dijera unas palabras, sintió un nudo formarse en la garganta. No era un orador, ni un líder, ni alguien acostumbrado a hablar frente a multitudes, pero sabía que tenía que hacerlo. Había llegado allí por su abuelo, por los mineros y por todos los que habían vivido bajo el miedo y la injusticia. Tomó aire, sostuvo entre sus manos la placa del ferrocarril que había encontrado entre las pertenencias de su abuelo y dio un paso adelante. Su voz, aunque temblorosa al principio, fue haciéndose más firme mientras hablaba. Contó quién había sido Charles Hayes, no solo un trabajador, sino un hombre que había intentado decir la verdad, cuando decirla significaba ponerse una soga al cuello. Contó que su abuelo nunca quiso abandonar a su familia, sino que se aisló para protegerla, para evitar que el peligro los alcanzara. Habló de los mineros, de su sacrificio, de las injusticias que habían sufrido y del silencio que había caído sobre sus muertes. Y concluyó diciendo que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la forma de respirar. Cuando terminó, el silencio que siguió no fue vacío, sino lleno, lleno de respeto, de duelo, de dignidad recuperada. Los familiares se acercaron uno a uno, estrechándole la mano, agradeciendo sin necesidad de palabras. Jamal sintió como una parte de su alma, esa que había estado quebrada desde la muerte de su abuela, comenzaba a sanar lentamente. Semanas después, con los Rowles enfrentando cargos, la comunidad reconstruyéndose y la mina sellada oficialmente por el gobierno, Jamal recibió una propuesta que lo tomó por sorpresa. El sheriff Green lo invitó a trabajar en un pequeño departamento dedicado a apoyar a las familias de trabajadores, una iniciativa que él mismo había impulsado tras el escándalo. Era un trabajo honesto, cercano a la gente, y le permitiría quedarse en la región sin estar atado a un pasado doloroso. Jamal aceptó sin dudar. Sentía que era una forma de honrar todo por lo que había luchado su abuelo. Regresó por última vez a la casa del acantilado. El aire de la montaña era más suave que antes, como si las tensiones escondidas entre los árboles se hubieran disipado. La casa seguía siendo vieja, pero ya no parecía amenazante. Limpió las habitaciones, reparó la puerta rota y dejó que el viento entrara y renovara el espacio. Mientras revisaba el escritorio, encontró entre las páginas del diario una frase que antes no había visto, tal vez porque no había estado listo para verla. Deja el mundo un poco mejor de como lo encontraste. Esa tarde salió al porche, mirando el valle que se extendía más allá del acantilado. El viento movía suavemente las hojas y el cielo se teñía de tonos ámbar y violeta. Cerró los ojos unos segundos, sintiendo la presencia tranquila de su abuelo a su lado, como un eco que finalmente descansaba. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero había logrado que la verdad emergiera y que la memoria de aquellos hombres recibiera justicia. Cuando abrió los ojos, el sol comenzaba a caer detrás de las montañas, y por primera vez desde que llegó allí, sintió que ese lugar no era un misterio oscuro ni una herida, sino un hogar. Un hogar heredado a través del sacrificio y la verdad. Un hogar desde donde empezaría una vida nueva, más firme, libre y honesta. Y mientras el último rayo de luz se deslizaba sobre la madera vieja del porche,
Yamal susurró con una mezcla de alivio y afecto profundo. Gracias, abuelo. Seguiré tu camino. Suscríbete para no perder los próximos videos. Mira también los demás en el canal. Comparte este video con tus amigos.